¿Cómo están, jovencitos? Bienvenidos a las clases virtuales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de Historia Universal correspondiente para el tercer año de secundaria. El tema a hablar el día de hoy es el absolutismo. Muy bien, jovencitos, vamos a empezar. ¿Qué fue el absolutismo, profesor? Bueno, el absolutismo es una forma de gobierno, ¿sí? Llamado también antiguo régimen, ¿ok? Básicamente, ¿sí?, se da por el gobierno del rey y porque todas las ideas del rey se tenían que cumplir. Era un gobierno absoluto. Periodo histórico previo a este acontecimiento importante, llamado Revolución Francesa, cuya ideología dictaba que el poder político del gobernante, el rey, no estuviera sujeto a ninguna limitación, como fueran las propias de la ley divina o de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto, profesor? Que el rey tenía el máximo poder. Nadie más le podía decir qué hacer, a diferencia, como por ejemplo Dios, ¿no? Un poder inferior al poder divino, pero nadie más. Ningún poder humano le podía decir qué es lo que debería realizar, ¿no? Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en Europa, ¿no? Las monarquías absolutistas, el tema de historia universal también que se estudia, ¿no? Quiénes fueron los grandes monarcas absolutos, ¿sí? Importante entonces el absolutismo. ¿Cómo surgió? Vamos a ver los antecedentes. Las primeras monarquías de carácter absolutista se dieron a finales de la Edad Media. Recuerda que la Edad Media es una etapa de la historia en la cual se da un estancamiento de avances tecnológicos, de conocimientos, ¿no? Es también una edad en la cual vamos a ver la peste negra, por ejemplo, ¿no? Una gran catástrofe, ¿no?, que mató a muchas personas. La Edad Media, o llamada también la época negra, ¿no? Se va a desarrollar el absolutismo porque el refugio de los pobladores, de los habitantes, va a recaer en su rey, ¿no? Su rey es lo que toma la decisión porque él es el sabio, él es el iluminado, ¿no? Él es el elegido, por así decirlo. Y el rey pues se va a aprovechar de esto, tomando pues al máximo el poder, ¿no? Eso también lo vimos en feudalismo, ¿no? Cuando los señores feudales tenían propiedades, tenían feudos, tenían tierras, ¿no? Y se aprovechaban de estos recursos para poder gobernar, ¿no? Ahí tenemos cómo se coronan los reyes, ¿no? También vamos a ver la participación de la iglesia en esta etapa de la historia. Recuerda que los papas coronaban a los reyes, nadie más le podía coronar. Es por eso que después, allá por el siglo XVI, vamos a ver, por ejemplo, en Inglaterra, que cuando el papa no quería pues coronarlo, los reyes, ¿qué cosa hacían? Inventaban papas, ¿no? Y hacía que ellos le coronen, ¿no? Por eso también un poco se forma la controversia ahí de la historia de la iglesia católica también, ¿no? ¿Habrá sido tan mala también? Bueno, eso lo vamos a estudiar, ¿no? Importante entonces las características. El término absoluto no debe confundirse, ojo, como dictadura, ¿sí?, o totalitarismo, ¿sí? Porque aquí el único que puede decidir es el rey. Las dictaduras, como por ejemplo en Venezuela, ¿no? No es que solamente Nicolás Maduro pues toma la decisión y ya, se hace lo que él dice, no. Él también pues tiene una junta, ¿no? Portavoces, colaboradores que tratan de dirigir el país. En cambio aquí no. El rey era el único que podía tomar la decisión. Era el único que podía decidir. Nadie más. No se metía a la iglesia, no se metía el principado, ni los nobles, ni los guerreros, nadie. Él era el único, ¿sí? En el absolutismo, el Estado como tal no existe. ¿Por qué no existe, profesor? Porque en un Estado tenemos miembros, tenemos poderes, por ejemplo. Aquí no. En el absolutismo no existe el Estado. ¿Eh? Importante, las características. Por ejemplo, el poder absoluto del monarca recae en el control de los poderes, en el sometimiento de la nobleza, en la represión. Si el pueblo quería rebelarse contra el rey, él los reprimía pues enérgicamente, ¿no? Severamente.
Para ello también tenía la formación de un ejército, ¿no? Era centralista, todo el poder central administrativo, ¿no? Pensadores que estuvieron a favor, que era una forma de gobierno muy buena. Por ejemplo, tenemos a Jean Bodin y Thomas Hobbes. Y también importante, Jacques Rousseau. Tenemos que él creía que la monarquía era una forma de gobierno natural, sobre todo si era hereditaria. Recuerda que los descendientes del rey eran los que tenían que gobernar, ¿no? Eran los que tenían que recibir la corona por medio de la sucesión, ¿no? Hereditaria. Para él, todo ese sistema era sagrado, ¿no? y absoluto. El rey era una divinidad. Estaba muy bien. Él decía, esa era la mejor forma de gobernar. A diferencia, ¿no?, de la democracia, que para Aristóteles, por ejemplo, pues era la peor forma de gobierno. ¿Cómo es que el pueblo gobierne? Eso está mal. En cambio, estos pensadores estaban a favor. Luego tenemos a Jean Bodin. Él decía que el rey tenía derecho a gobernar sin necesidad del consentimiento de otros. O sea, ¿por qué, profesor? Te había mencionado que esto también surge por parte del feudalismo, ¿no? Porque el señor feudal tenía tierras, tenía propiedades, y por tenerlas, ¿no?, hacían un beneficio a la población, porque le daban pues el material, el recurso necesario para poder sembrar, para poder vivir, ya que dependíamos de eso. Es por eso que también se defendía, ¿no?, a este sistema. Muy bien, máximo representante del absolutismo, acuérdate bien, Luis XIV. Es el máximo representante del absolutismo, ¿sí? Luis XIV desde niño, ¿no?, a los 4 años, ya empezó pues a gobernar. Y nadie imaginó que este gran personaje sea el máximo representante, ¿no? Él se denominó el dios, el rey sol, ¿no? Todo giraba en torno a él. Entonces es importante el máximo representante, el rey Luis XIV. ¿Cuáles son sus obras? Bueno, se dice que construye el Palacio de Versalles, ¿no? Una gran obra arquitectónica de mucha riqueza, de muchos lujos, ¿no?, que podemos observarla, ¿no? Palacio de Versalles, Francia. Bien, aquí, profesor, vamos a ver una característica importante. Fíjate dónde está ubicado el Palacio de Versalles. En medio de un campo, ¿sí o no? Claro. Este era, por así decirlo, el castillo del rey, ¿sí o no? Exacto. Pero Luis XIV no solamente había hecho de este palacio su morada, sino también su centro administrativo, en la cual él tenía pues algunos funcionarios que tenían que cumplir lo que el rey decía, ¿no? Por eso que para poder ingresar todavía tenemos algunas pequeñas, ¿no?, construcciones, básicamente de fortalezas. Luego tenemos un patio principal, y más allá tenemos pues, ¿no?, enclaustrado, ¿no?, donde vivía pues este rey, ¿no? El pueblo vivía básicamente de la agricultura y también de la ganadería, ¿no? Supuestamente todo este estado, todo este feudo, ¿no?, debería ser pues gobernado por el rey, pero no era así. El rey lo único que hacía era pedir apoyo de las poblaciones para poder sobrevivir, y el rey no hacía nada por el pueblo. Si por ejemplo te mataban, no pasaba nada. O venía alguien y te robaba, no pasaba nada. ¿Por qué? Porque no le afectaba al rey. Pero tú sí tenías que dar tributo al rey, dar ofrendas al rey, productos, mientras el rey no te daba nada. Mira qué característica tan desigual, ¿no? Es por eso que vamos a ver algunas inconformidades del pueblo, ¿no? Cómo es que en el feudalismo sí ocurría algo distinto, ¿no? El rey protegía pues a los feudos, ¿no?, a los siervos, ¿no?, y el feudo y los siervos retribuían, ¿no?, esa ayuda al rey. En cambio acá no, en el absolutismo no era así. Tú tenías que dar, pero el rey no te daba nada, ¿sí? Es por eso que mientras que el pueblo se moría de hambre,
el rey vivía lujos. Mientras que el pueblo está muriendo de pestes, el rey está haciendo fiestas, ¿no? Mientras que el pueblo está viviendo hambre, está muriendo de hambre, el rey está celebrando el bautismo de su perrito, ¿no? Haciendo cumpleaños de las princesas, etcétera, etcétera. Todo este sistema lujoso que tenía en el palacio era incomparable con los demás estados, ¿no? Importante entonces las obras que se vio en el absolutismo. La sociedad, ¿cómo era la sociedad? Bueno, fue estratificada, ¿sí? Separando a los ciudadanos en tres estados. Primero vamos a ver a la nobleza, donde estaba pues el rey, los aristócratas, terratenientes, ¿no? Que hacían de consejeros o aliados del rey, todos protegidos por la fuerza militar, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, refleja cómo era el sistema absolutista, ¿no? Vemos ahí al campesino que lleva pues cargando a los monarcas, ¿no? El sufrimiento encima de la alegría de los monarcas, de la felicidad de estos máximos gobernantes, ¿no? Luego tenemos el clero. Te decía que la iglesia también jugaba un papel importante, porque decía a la población: tú eres esclavo, tú eres esto porque así lo quiso Dios, eres rey porque así lo quiso Dios. Una ideología también que se le impartía, ¿no?, a los pobladores. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no?, Dios, el máximo gobernante, luego el Papa, el obispo de Roma, ¿no?, el que tomaba las decisiones en el clero. Luego tenemos a los arzobispos, cardenales, ¿no?, a los sacerdotes, frailes, monjas. Esto en cuanto a lo que es la división del clero, ¿no?, en cuanto se dividía. Aquí hay algo importante que destacar en el clero. Profesor, ¿será cierto que la Iglesia Católica ha sido bien oprimidora, ¿no?, con lo que vemos, por ejemplo, en el Perú, ¿no?, la Santa Inquisición, ¿no? No vivía conforme a lo que Dios le pedía, ¿no? Vemos que ellos no tenían la forma de vida como lo hacía Jesús. ¿Y esto por qué, profesor? ¿Te has dado cuenta alguna vez, te has preguntado por qué razón era así? Se dice que el rey también gobernaba la iglesia, se metía en el poder de la iglesia. Es por ello que él ponía a familiares, amigos, representantes a beneficio del rey. A diferencia de hoy, ¿no? Por ejemplo, si vemos el Papa Francisco, no está a favor de ningún estado, ¿no? Si el estado dice una ley, algunas veces el sistema de la Iglesia Católica no está de acuerdo. En cambio aquí no. Todo lo que decía el rey también estaba de acuerdo de la iglesia. Si el rey decía vamos a matar a una población, la iglesia decía mátenlos, no hay un problema, ¿no? No es pecado, ¿sí? Es por esa razón que la Iglesia Católica también se manchó en esta etapa, ¿sí? Porque no era básicamente la forma de vida como la que actualmente conocemos de la iglesia. Era distinta. ¿Por qué? Porque el rey era también el que influenciaba en estos poderes, ¿sí? ¿Quiénes conformaban el clero? Los sacerdotes, monjas que vivían del diezmo, ¿no?, y de su cercanía con los poderes políticos. Si te das cuenta que hay una palabrita importante, ¿no? Diezmo. Eso es lo que la iglesia no cobra actualmente. Pero fíjate cómo antes sí lo cobraba. ¿Por qué, profesor? Porque el rey necesitaba sacar recursos de todo lado, ¿sí? Y básicamente también gobernaba pues la iglesia. Y en la parte más profunda de esta pirámide estratificada vemos al pueblo llano, o llamado también tercer estado. La masa de trabajadores campesinos y comerciantes, ¿no?, que eran su mayoría muchos, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, mientras que en el palacio se está viviendo fiestas, cumpleaños, celebraciones, ¿no?, festines, el pueblo de repente podría estar siendo masacrado por algunos villanos, algunos vándalos, y no pasaba nada, ¿no? Al rey no le importaba, no le interesaba el pueblo, pero sí necesitaba del pueblo para poder vivir, ¿no? Básicamente vemos campesinos, agricultores, ¿no?, que vivían pues a las justas, como dicen, ¿no?,
Por eso que se critica bastante el poder absoluto, ¿no? En esta etapa de la historia, ¿no? Aquí podemos ver en forma gráfica, ¿no? Cómo era la sociedad. Ahí tenemos al rey que gobernaba paralelamente con el papa, ¿no? En base al clero. Te decía que él ponía pues familiares, amigos para beneficios propios del rey, ¿no? Tenemos a la nobleza, donde están conformados por los guerreros, ¿no? Y aquí vamos a ver algo importante, algo que de repente vas a acordarte más adelante, la burguesía. Dentro de todo este sistema absolutista, que vemos desigualdad notoriamente, ¿no? De la nobleza y del tercer estado llano, o llamado también tercer estado, va a surgir una pequeña parte de la población que va a darse cuenta de todo el sistema, ¿sí? Va a empezar a criticar, pero en silencio. Y también se va a empezar a acrecentar riquezas, porque la burguesía es el comerciante, es el vendedor, ¿no? Él va a presenciar todo este sistema y va a empezar a tomar fuerza. ¿Cómo, profesor? Cuando todo este sistema empieza a decaer, producto del levantamiento de los pueblos, ¿sí? Porque recuerda, el pueblo sufría mientras el rey vivía lujos, vivía fiestas, el pueblo se va a levantar, ¿no? Va a tomar en armas. Y el burgués le va a decir, oye, si quieres que te ayude a que salgamos de este sistema, yo puedo prestarte dinero, ¿sí? Yo puedo prestarte dinero para que puedas comprar armas, para que puedas organizarte y de esa forma derrotes a este sistema, derrotes al rey, formes un gobierno, ¿no? Un nuevo sistema y podamos vivir más tranquilos. Entonces era un prestamista también, le podía prestar dinero. Ojo, que aquí también jugaba el papel de los intereses, ¿no? De la misma forma, cuando el rey, por ejemplo, tenía peleas, luchas, más adelante lo vamos a estudiar también, cómo va a caer el sistema feudal, por ejemplo, ¿no? El rey se va a quedar sin dinero, sin nada. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a decir, oye, burgués, préstame dinero para poder defenderme. Entonces, aquí el burgués va a tomar un papel importante, porque va a ser clave para que este sistema se quiebre, ¿no? La pequeña burguesía va a empezar a crecer, ¿sí? Te voy explicando ya para que puedas acordarte más adelante del papel importante que jugó la burguesía, ¿no? Que eran los comerciantes. Aquí tenemos la flecha que indica el crecimiento de la riqueza, ¿no? Mientras que los pobres, que es del pueblo, morían de hambre, la riqueza la vivía, pues, ¿no? La nobleza, ¿sí? Dentro del pueblo tenemos a los artesanos, los campesinos y los mendigos. Muy bien, jovencitos. Fin. Te había dicho que ocurre con la Revolución Francesa, ¿no? Ahí podemos ver cómo se levanta el pueblo, ¿no? Cómo se cansa de todo el sistema absolutista y empieza a atacar, ¿no? En este caso la fortaleza del rey. Aquí tenemos la toma de la Bastilla. Luego vemos cómo, por ejemplo, ¿no? Matan al rey francés, por ejemplo, en la Revolución Francesa, guillotinan, le cortan la cabeza a Luis XVI, ¿no? Y esta imagen que también vino en varios exámenes de admisión, ¿no? La madre patria que está saliendo victorioso, ¿no? Y aquí el pueblo, ¿no? A los panaderos, a los campesinos, a los artesanos que están luchando, ¿no? Y también aquí, pues, a la pequeña burguesía, ¿no? Que también está formando parte, ¿no? De este levantamiento para que de esta forma caiga el sistema absolutista. Bien, jovencitos, no solamente hemos visto el día de hoy, de forma general, todo lo que fue el absolutismo. Ojo que el absolutismo se desarrolló pues en toda Europa, ¿no? Vemos monarquías absolutistas, por ejemplo, en Francia, en España, en Inglaterra, ¿no? En Italia. Y vamos a ver en lo que es monarquías absolutistas, por ejemplo, ¿no? En este curso de Historia Universal. Muy bien, jovencitos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.